Bien dijo Oriol al iniciar este servicio en la oración. Estamos prácticamente en la última entrega de esta serie que hemos titulado Metanoia. Y en ella nos hemos propuesto de alguna manera, desglosar nuestro corazón y la intención de nuestro espíritu en la búsqueda por Dios. Pablo el apóstol en el capítulo 12, verso 9, si me puedes acompañar, dice así: no finjan amar a los demás. Así dice: ámalos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quien los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Estos versos del 9 al 21, estamos hablando prácticamente de 12 versículos. De alguna manera debería de ser el trazo de la palabra de Dios en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos y mejor aún en todo lo que somos. Lo que somos debería reflejar eso que Dios de alguna manera sembró en nuestros corazones a través de su Espíritu. Esto no es con fuerza, no es con voluntad, no tiene que ver con las ganas, no tiene que ver con si amanecí con el pie derecho o no, si alguien me hizo enojar o no me hizo enojar. El apóstol Pablo está dando por sentada esta situación y dice que este es el producto, si lo podemos ver de esta manera, de lo que estuvimos hablando todo el mes, de una mente transformada, de un corazón que constantemente tiene metanoia, que es arrepentimiento. Hablamos de una vida donde constantemente encuentra su origen en Dios, encuentra su fortaleza en Dios. Hablamos de un corazón que constantemente ha buscado de Dios la fuerza, la gracia y la sustentabilidad para mantenerse de pie aún en dificultades. De eso es de lo que estamos hablando, de la vida de Dios, de cómo Dios viene y toma el control de lo que somos y de lo que hacemos. Dios le da forma a nuestras emociones, Dios le da forma a nuestros sentimientos, Dios le da forma a nuestras decisiones. Y eso viene precisamente por el apóstol Pablo cuando mencionó que nosotros de alguna manera deberíamos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hablamos de un trabajo diario, continuo, 24/7, 7 días de la semana. El apóstol Pablo está diciendo, no es como que si tengas ganas, es como que el camino que yo estoy de alguna manera provocando a que tú lo tomes en cuenta, ¿no? Porque hay beneficios ahí. Y en el verso 9 dice: no finjan amar a los demás. Y es ahí donde el apóstol Pablo, en el verso 1 y 2 y 3, que esos 3 versos que, bueno, el 1 y 2 que estuvimos desglosando alrededor de este mes, nos habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Y habla de renovar nuestra mente. Y la mente se renueva
no con la idea de ser más liberales, no con la idea de tener más información, de ser más sabio, más entendido, sino es con la idea precisamente de que nuestra mente renovada me dé el espacio para vivir de una manera diferente, como que a la manera de Jesús, no tanto a lo que de alguna manera yo quisiera vivir, porque si hablamos de lo que yo quisiera vivir, entonces de pronto me pierdo en esa cosmovisión de lo que doy, de lo que recibo doy, doy lo que merecen, vamos, si lo quieres ver de esta manera. Entonces esa transformación no se mide por cuántos versos conozco, por cuánto cristianismo he vivido durante cuánto tiempo. No tiene que ver por las veces que voy a la iglesia, no tiene que ver por las veces que diezmo, ofrendo, lo que tú quieras. Tiene que ver por cuánto o por la forma como yo amo cuando vivo incomodado por alguien. Porque qué complicado es vivir incomodado con alguien y tener el mandamiento de amarnos los unos a los otros. No es fácil, no es sencillo. No es sencillo servir cuando estamos habituados a que nos aplaudan. Muchos decimos, no, yo sirvo al Señor. No, pero, o sea, lo decimos, pero en realidad nuestra actitud dice otra cosa. A veces nuestra actitud está marcada precisamente por el hecho de que a veces sirvo cuando me conviene, ¿no? O cuando de alguna manera siento favorable el servicio. Cuando me siento bien incluso, ¿no? En cómo respondo. Esa mente transformada tiene que ver en cómo respondo cuando me hieren. La Biblia dice, no lo digo yo, Santiago dice que muchos ofenden de muchas maneras, ofendemos de muchas maneras. El que no ofende en lengua, este es varón perfecto. Pero dice que todos ofendemos de muchas maneras. Entonces, es como que lo normal de la vida. Yo quisiera agarrar ese texto y de pronto borrarlo y creer que eso no existe en nuestros medios. Pero hay familias que ofenden, hay compañeros de trabajo que ofenden, hay familiares que ofenden, hay hermanos en Cristo que ofenden. Y ese no es el problema. A veces nuestro problema radica en querer tomar o en querer controlar lo que yo no puedo controlar. Y tú y yo no fuimos facultados para querer controlar la vida de los demás. No es nuestra responsabilidad. Que otros den lo que tú das. Que otros se comportan como tú lo esperas. Dice la palabra de Dios que todos ofendemos de muchas maneras. Y la pregunta es, ¿y cómo respondo cuando me hieren? ¿Cómo trato a los que no piensan como yo? Y todo eso de alguna manera tiene que reflejar esa mente renovada que ha bajado al corazón y que ha tomado el control de mi corazón, que tocó mi carácter, que gobierna mi lengua, que toca mis relaciones, que cambia la forma en cómo yo reacciono frente a lo que estoy pasando. Yo creo que eso es verdaderamente vivir en el Señor. Porque yo puedo hablar de Dios como tú y aún seguir reaccionando mal. Puedo tener a Dios en la boca, como dice la palabra, ¿no? Hay gente que tiene a Dios en sus labios, pero con sus hechos lo niegan. Y por una parte vamos tratando de construir con nuestra boca y nuestros hechos van destruyendo lo que estamos construyendo con nuestra boca. No tiene que ver con la doctrina que yo conozco y aún así ser muy doctrinal, muy bíblico y aún así amar en hipocresía, ¿no? Veo al hermano, a la hermana, hermano, y hasta lo abrazamos así en el al súper. Me gusta verlo, hermanos. Y luego se da la vuelta el hermano y agarra por el área de las patatas, ¿no? Y viejo, me cae tan gordo el infeliz, hijo del diablo. Y dices tú, caray. Hace media hora, hace unos minutos le estabas diciendo que lo amabas, ¿no? Entonces, podemos servir con un buen corazón en público y tener una intolerancia y una paciencia en casa. Sí, te la hacen aquí en la iglesia y luego tú,
No pasa nada, hermano, no, está bien y que no sé. No, yo no lo tomo personal, yo lo hago para la gloria de Dios. Llegas a tu casa, te hacen algo que no te gusta y explotas. Y tratas a todos con la punta del pie, ¿no? Tiene que ver con muchas veces que puedo estar yo levantando mis manos en adoración, apagamos las luces, la alabanza está como para adorar a Dios y de repente uso palabras para destruir, uso palabras para dañar, para lastimar. No a la gente que está a tu alrededor, aún peor, a la gente que vive contigo en casa. La tratas de una manera inadecuada. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 12 nos muestra que la renovación de nuestra mente tiene evidencias visibles, palpables. Es decir, se ve que la vida nuestra está siendo renovada en Cristo. Se ve, se está palpando ahí que tengo una vida renovada en Él. Por eso cuando yo hablo de una vida renovada, estoy hablando de una mente que ama sin máscaras. Romanos 12:9 dice, si me acompañas ahí, así básicamente, el amor sea sin fingimiento. Acá dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. La palabra sin fingimiento es una palabra griega que se llama anupokritos. Esa palabra anupokritos es sin hipocresía, sin actuación, sin máscara. De ahí viene la idea que pueden presentar en el Nuevo Testamento cuando se utilizó esta palabra. Lo vuelvo a repetir, anupokritos. Se hablaba de aquellas personas que cuando actuaban frente al público utilizaban una máscara para meterse en el papel del personaje y actuar como si fuera el personaje. Y hace referencia a eso. El apóstol Pablo, cuando habla esta carta, esta epístola a la iglesia de Roma, les está recordando que entre sus medios sociales existían gentes que se dedicaban a fingir lo que no eran. Y se vestían de tal o cual manera y daban un show. Pablo les está diciendo, tu vida y mi vida no tiene que estar registrado por esa tendencia social, sino que tenemos que amar sin hipocresía, sin actuación y sin máscara. Por eso una mente renovada ama sin máscaras. A veces es fácil amar a lo que piensa como yo y a lo que de alguna manera tiene que ver conmigo. Pero aun cuando nos estamos conflictuando con amar a cierto tipo de personas, el apóstol Pablo nos está diciendo que para eso necesitamos una mente renovada. La mente renovada la necesitamos para amar a la manera de Jesús, para poder nosotros estar en el espacio de amar como Jesús amó, sin esperar nada a cambio. Y es posible, claro que es posible. El apóstol Pablo lo dejó marcado, Jesús mismo lo dejó marcado. Cuando nos dijo a nosotros los hombres, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia, es porque es posible. No en nuestros medios y no en nuestras fuerzas. Está hablando que nosotros necesitamos la gracia de Dios para que ese amor pueda ser una realidad diaria y constante en nuestras vidas. No es que sea sencillo, es que es posible. No es que sea fácil, es que es posible. ¿Y cómo es posible, hermano? Tú pudieras preguntarme. Porque hemos amado a Cristo y porque nos estamos renovando constantemente en Él. Hemos transformado nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es tan importante saber que mi vida puede ser transformada cuando mi entendimiento cambia sobre las cosas. Pablo le habló a una iglesia que estaba conformada por judíos y gentiles, por ricos y pobres, personas que tenían historias distintas, que venían de diferentes contextos. Pero el apóstol Pablo dijo, ámense sin fingimiento. Y esa palabra era revolucionaria para el tiempo de Pablo, porque él estaba inspirando a los romanos a que de alguna manera no se vieran como personas oponentes, sino que fueran una familia espiritual, y que esa familia espiritual no dependía del origen de donde ellos venían, ni tampoco de la posición, ni de la personalidad, ni del beneficio,
No tenía que ver de dónde, no tenía que ver con ellos, tenía que ver con Él. Porque la verdad, tenemos que hablarlo así, sencillo y sincero. Hay gente que no inspira. Hay gente que no provoca, ¿no? Hablas con otro tipo de personas y tú dices, qué agradable, ¿no? Es más, hasta te da gusto volvértelo a topar en algún momento a él o a ella y volver a platicar, ¿no? Hasta provocas esos tiempos, pero hay personas que hasta tratas de evitarla. Y Pablo nos está diciendo, hey, no tiene que ver del origen de donde viene, de la posición de la personalidad o del beneficio que obtengas al amar. Porque a veces, tengo que ser bien honesto, hermano, a veces amamos porque nos conviene. ¿Sí? Y dijo el salmista Juan Gabriel que es más fuerte la costumbre que el amor. Y lo hacemos por costumbre. Gente que emocionalmente está divorciada en su casa de su esposo o de su esposa, pero están ahí porque pues ya qué. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y el apóstol los está empujando a aborrecer lo malo, a seguir lo bueno, a amarse de verdaderamente, a honrarnos unos a otros, a compartir en necesidades, a practicar la hospitalidad. Porque la mente renovada cambia lo que piensa respecto a Dios, pero también cambia en la forma como ve a los demás. Y es ahí donde nosotros somos diseñados en la forma de Jesús. Cuando el apóstol vio a los discípulos aún frente a sus fallas, la mirada que Jesús tuvo hacia ellos fue una mirada de amor, de compasión, de misericordia. Hoy en día a veces es sencillo demostrar amor. Inclusive hasta nos hemos viciado con esas formas equivocadas que tenemos para amar. No me lo diga a mí, pero quiero que lo responda cada quien. ¿Cuántos de los que hemos estado aquí hemos agarrado el celular? Hemos estado ahí en el chat, ¿verdad? Y luego, no sé, algo pasa en los grupos de esos que llegamos a tener, familiares, laborales, lo que sea. Y a veces hemos escrito jajaja, así. Ja. Y no nos hemos reído. Y luego, no sé si sea cierto o no, que cuando lo pones en mayúscula es porque es un jajaja más fuerte. Y así. Y puedo estar bien enojado en la casa y en un grupo familiar, de amigos o lo que sea, con el jajaja. Y tratamos de mostrar una emoción que no tenemos. Hoy en día, niéguemelo por favor, hoy en día podemos decir te amo sin sentirlo. Y Pablo no habla desde ahí. Porque es fácil demostrar amor, lo difícil es sostenerse en amor. Hace como 3 semanas me dijo en una consejería una persona, estoy bien cansada de mi esposo. Y la oí, ¿no? Lo que tú quieras. Y lo que me dio tristeza fue lo siguiente. Me dice, ya sus flores no significan nada. Y le pregunté por qué. Porque nada más me las da cuando tiene algo de qué arrepentirse. Entonces hay veces que tenemos muestras de afecto, de amabilidad, de amor, cuando nos conviene, cuando queremos sacar algo a nuestro favor. Por eso Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Hoy puedo decirle a mi esposa te amo, pero no tengo la facultad de escucharla. De verdad, no la tengo. No tengo la paciencia para escucharla.
Soy muy sabio en mi propia opinión. Tengo mis propias normas, mis propias formas. Me creo muy raza superior. Pero le digo, te amo. Pero no tengo la paciencia necesaria para escucharla. Puedo decirle, cuentas conmigo. Cuentas conmigo para lo que sea. ¿Cuántos lo han dicho y a la mera hora que se ha necesitado el cuentas conmigo no estás ahí? Y muchos somos culpables de esas esencias, ¿no? Podemos decir, no se preocupe, hermano, somos familia, ¿qué pasó? Pero por dentro competimos con los demás. Nos molesta cuando el hermano compra un carro, cuando le va bien, cuando le dieron un mejor trabajo, cuando anda feliz. Nos cae mal. Decimos, hey, ahora qué se trae, ¿no? Y peor aún, puedo decirte, perdono. Fíjate, te perdono, pero sigo castigando emocionalmente a la persona. ¿Sí? Le hago ¿cómo se llama? La ley del hielo. En un ambiente donde ya la perdoné. No, hermano, pues déjame decirte, ¿cuánto es 2 más 2? No, pues yo te voy a decir que 2 más 2 son 4 y 4 y 2 son 6. Y sopa, ¿no? Pero nos hacemos la ley del hielo. Así con una actitud fría. No muy de Cristo, ¿no? Y todo eso, familia, porque la transformación no tiene que ver en cómo hablo solamente, sino también en lo que yo hago. Porque Jesús dijo en una ocasión, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, de ahí es donde viene la esencia de poder entender que una mente renovada habla de honrar de veras a las personas, ¿no? Y no nada más cuando hay un beneficio en favor de ello. La palabra en 1 Samuel 20:13 dice, hablando de Jonathan a David, le dice el papá, pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que escapes y vivas. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre y que tú me trates con fiel amor del Señor mientras yo viva. Pero si muero, le dice Jonathan a David, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonathan hizo un pacto solemne con David diciendo que el Señor destruya a tus enemigos, a todos tus enemigos. Y Jonathan hizo que David reafirmara su voto de amistad porque amaba a David tanto como a sí mismo. Jonathan le da una palabra y la palabra y el deseo es que Dios destruyera a los enemigos de David. Y el enemigo de David era su propio padre. Y le dijo, pero trátame con misericordia y amor. Y aun si yo llego a morir de esta faz, de esta tierra, trata a los míos con misericordia y amor. ¿Te acuerdas cuando cuando murió Saúl y Jonathan y todos? Y que quedó uno llamado Mefiboset. David andaba por ahí, acá en el jajaja y en el jijiji con su copita en el reino y todo, y de repente se acordó y dijo, ¿no habrá alguien de la casa de Saúl del cual yo haga misericordia? Y alguien se acordó y dijo, sí hay uno, Mefiboset, hijo de Jonathan, que de acuerdo a la sucesión era el que debería estar en el trono. Y David lo trajo, a pesar de que toda la aflicción de David venía del abuelo de él. Porque eso es amar sin fingimiento. ¿Sí o no? Mira, a veces ocurre algo y es tan notorio a veces. Esto ocurre en el trabajo, en nuestra familia, en las iglesias. A veces uno siente o tiende uno a amargarse con mucha facilidad.
Y a veces equivocadamente uno utiliza a sus hijos para generar daño en la gente. Y no sé por qué tienen esa enferma forma de ser, de hablar mal de los demás frente a sus hijos. Y cuando miras a los hijos, están todos amargadillos también. Chiquitos, ¿no? 8, 10, 14, 13 años, amargadillos. Reaccionando a algo que ni ellos saben por qué. Es que en la mesa, la hora de comida, la hora donde disfrutamos nuestros sagrados alimentos, nos la pasamos sacándole la garra a los demás. Y están los hijos todos enfermos, todos amargados. Nadie me lo dijo, yo lo he visto. Y es triste llegar a ese punto. Porque en el momento determinado de mi vida, fue que como padre cometí ese error con mi hija Abigail, que está aquí. Alguien me hacía algo de la iglesia, de la asociación, de lo que fuera, y estaba yo platicando con mi esposa, ignorando la presencia de esta niña y desahogándome con ella. Y no es porque quiero hablar mal de ella, pero llegó un momento donde eso le afectó a ella en su corazón. Error que ya no cometimos con mi hijo Joel. Y la palabra nos provoca eso. Fíjate, David, qué bonito corazón. Quiero buscar a alguien de la casa de Saúl al cual yo haga misericordia. ¿Quién es Saúl? Tu acérrimo enemigo. No me importa, yo hice una promesa de alguien que me amó como a sí mismo. Ese es otro nivel, familia. No que un hermano te hace algo y también la agarras con los hijos del hermano, que nada que ver. Y sucede así. Por eso este ejemplo es muy claro. Hablar precisamente de un amor que no tenga máscara, ¿no? La palabra nos marca otro ejemplo y tiene que ver con Lucas 10:33. Dice que pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acerca y le alivia las heridas con vino y aceite de olivo y las venda. Y luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3, le pregunta Jesús, te parece que fue el prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? Preguntó Jesús al hombre, que contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Gálatas 6. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Los que son espirituales restauren al tal con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 6 de Gálatas. Esa debería de ser nuestra inspiración, nuestra motivación. No hacer leña del árbol caído. Nos encanta porque cuando el que está caído no es uno, nos encanta, ¿no? Pero cuando es uno, nos duele, nos lastima. Que nos traten de la misma forma que algún día tratamos. Y yo te voy a decir algo. Muchas veces lo que uno recibe de la gente no es lo que la gente es lo que uno sembró. Es lo que uno dio. Porque tan es así que cuando tú das algo a alguien, dice, por ejemplo, te lo pongo así: el que al pobre da, a Jehová le presta y Dios se lo devolverá. Si tú das, dijo Jesús, un vaso de agua a alguien por ser mi discípulo, yo te daré mi recompensa. Habla de siembra y cosecha. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Pero Pablo nos da no una amenaza, nos dice cómo son las cosas con él. Hermanos míos, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, ¿qué cosa?
eso cosechará. ¿Qué es lo que va a cosechar? Lo que sembraste. Nada más. No es amenaza. No es que la gente te traiga tirria. Es lo que has sembrado. Porque Dios es justo. Y a veces nos toca llorarla. Porque en su momento cuando la estábamos sembrando estábamos llenos de gozo, ¿no? Porque no te tocaba. Porque no estabas en esa posición de necesitar. Qué padre es decir a alguien que está enfermo, te falta fe, hermano. Pero cuando tú estás enfermo, ahí es cuando te tienes que tragar tus propias palabras. Ay, esos hermanos mundanos, hijos del diablo. Pero cuando tú caes en esa posición que tú criticas, ahí es donde te falta. Se siente gacho. Cuando llegas un momento, porque mira, bueno sería que cuando yo cayera en alguna falta, tú me dieras la espalda. Eso sería lo mejor que me fuera pasado, ¿no? Pero ¿qué cuando el silencio de Dios está sobre tu vida? Por algo que tú no quieres hacer. Por la indiferencia en la que tú te estás comportando. A Él no lo podemos engañar, familia. De Él no nos podemos burlar. Por eso cuando hablamos de una mente renovada, no solamente hablamos de una mente que ha aprendido a amar sin máscaras, pero también hablamos de una mente que sirve con fuego y bajo presión. Con fuego y bajo presión. Porque no solamente la mente transformada se nota en la forma como amo, sino también se nota en la forma como sirvo cuando estoy cansado, presionado y sin reconocimiento. Hablamos de decir, lo hago para el Señor, pero siempre estoy esperando de la gente. Y ahí es donde está nuestro error. Incluido yo, incluidos tú. La gente nunca va a corresponder como tú creas que debería de corresponder. No todos, y velo en tu propia familia, no te vayas tan lejos. No todos aman de la misma manera. No todos se entregan de la misma manera. No todos sirven de la misma manera. ¿O será que sí? Hay gente bien conchudota, hermano, que llega a la mesa y se sienta así. Está la sal ahí, hermano, dame la sal. Ya viene la pobre hermana desde el patio de atrás a traerle la sal al hombre. Termina de comer, ni siquiera un gracias, ni siquiera levantar su plato, se levanta y vomita o lo que tú quieras y se va a echar la siesta el patrón. No todos tienen el mismo nivel de entrega. Y sí, es como que la forma injusta que vivimos en la vida. En tu trabajo no todos trabajan de la misma manera. Hay quienes se hacen locos. Sí, mi esposa me enseñó un video donde dice, cuando tienes que fingir para aparentar que haces algo, pero no haces nada. Y está un hombre, ¿no?, que corre para acá y corre para allá y corre para y no hace nada, hermanos. Y así estamos en la vida, fingiendo como que hacemos, pero no hacemos. Entonces, verso 11 de Romanos 12 dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Te hago una pregunta, ¿de dónde vendrá el entusiasmo? ¿De que todos me traten bien? ¿De que cuando yo sirva al Señor no encuentre ningún impedimento y todo fluya bonito? ¿O el entusiasmo vendrá de mi relación con Él? Porque hay gente que nunca te va a agradecer. Nunca. Y de pronto el apóstol nos dice esto. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando.
Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad y estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Romanos nos dice que debemos de ser diligentes y no perezosos, debemos de ser fervientes en espíritu, servir al Señor con gozo, con esperanza, con sufrimiento en la tribulación y con constancia en la oración, porque hablamos de servicio, de presión y de oración. Servicio, presión y oración. La verdad. Estamos rodeados de esas tres cosas: servicio, presión y oración. Y es duro, pero es parte de lo que corresponde. Porque una mente renovada no solamente sirve cuando todo está bien. Sirve desde una fuente espiritual y no desde una emoción del momento. Tenemos una casa de renta, mi esposa y yo. Ahorita la tenemos desocupada, pero nosotros decimos, ya tomamos así como que la actitud de, ya. Una rentaria se nos fue con 10,000 pesos de deuda. Y esta última con 8,500. Y en las dos fui el culpable. Me dijo mi esposa, buena gente te dicen. Llegó la señora así, bien tristecita, y es que yo necesito que me ayude, no tengo dónde vivir, le pago la renta en 15 días, no le voy a quedar mal. Y luego volteo, yo conozco a mi señora, la volteo a ver y ella me dijo que no. No me dijo nada, pero su mirada me dijo que no le leí el subtítulo. Y volteé a ver a la señora y dije, ay, señor, está bien, señora. Y luego mi esposa, así se torció así poquillo. Pobrecita, ahora que estuvimos de vacaciones y que volvimos, encontramos la casa vacía, 4,000 de luz, 2,000 de agua, más la renta. Le cobra a mi esposa, la muchacha se burla y bueno, me alteré. Y es difícil, hermanos, eso. Sientes que te ven la cara. Tú no puedes discernir así bien, pero sabes quién habla de ti, sabes quién no te estima, quién no te respeta, quién chismea de ti. O sea, tú lo ves así, lo sabes. Y a veces tienes los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y dices, tú no es el camino. Por humanidad podemos responder humanamente. Pero cuando estamos diciéndole al Señor, Señor, quiero vivir una vida renovada, no es que sea uno menso. Es que Dios nos lleva por el camino que necesitamos ser formados. Y es ahí donde Dios nos lleva, ¿no? En esa esencia, en esa transformación. De no sentir aquello. Y no tiene que ver con que no vamos a ir a las autoridades y que no vayamos a mover algo, que no vayamos a hacer algo. Tiene que ver que ese mal sentimiento no cierre tu corazón. Porque te quiere atrapar, ese mal sentimiento te quiere abordar y te quiere brincar, ¿no? Entonces, Pablo habla de ser fervientes en el espíritu. Y la palabra ferviente tiene que ver con algo que está hirviendo, algo que está encendido. Algo que no se apaga con facilidad. Y él está diciendo que tu servicio a Dios sea ferviente. Sí, hay muchas cosas que nos van a inspirar para tirar la toalla. Hay muchas cosas que nos van a inspirar para ya no seguir más. Muchas cosas. Me dijeron la vez pasada, porque entró una persona ahí en la casa y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta, pastor? Y lo dime, ¿cuántos negocios has tenido? Más de los que están funcionando ahorita. Ahora que fuimos a arreglar la cuestión del seguro y
y esas cuestiones de las pensiones y todo ese rollo, ¿no?, que traemos ahorita mi esposa y yo. Me dice la señorita ahí, dice, tienes muchos años sin seguros. Tienes que pagar un seguro por un año para poder activar las semanas que ya tienes cotizadas. Y me dice, pues ¿dónde estaba, hombre? Que no. Como diciendo, ¿se metió en una cueva o qué hizo? Y ahí esperando, haciendo fila ahí en los trámites y todo eso, porque han sido vueltas y vueltas a Chihuahua. Creo que la semana tenemos que volver a ir otra vez. Y me recordé todo lo que dejé de hacer. Cuando firmé la acta de renuncia en mi trabajo, ¿y por qué lo hice? Por si usted no lo sabía, mi esposa hasta tortillas de harina hizo para vender, para poder tener para comer. Ahí donde me ven, aprendí a hacer bloques, zanjas, conectaba tuberías, hacía lo que fuera. Porque había una sola cosa, ¿no? La familia. El hecho de tener que sustentar lo que Dios nos puso enfrente. Yo no sé que los que tengan negocio propio se pueden dar el lujo de decir, no tengo ganas de trabajar y no voy a ir porque yo soy el patrón. Quisiéramos decirlo, pero no se puede. Vamos enfermos, cansados, malhumorados, hartados, fastidiados. ¿Por qué eso? Porque hay algo que nos está empujando. Pablo está diciendo, bueno, ese mismo fervor que tú tienes, hazlo para el Señor. ¿Quién no se emocionó en el partido de México contra Inglaterra? Aunque yo le iba a Inglaterra, ¿eh? Bueno, yo en mi idea dije, va a ganar Inglaterra, pero le iba a México. No, o sea, yo decía, México tiene que ganar. Había un fervor ahí, una pasión. México perdió y muchos quedamos satisfechos con su partido, con lo que tú quieras, porque había eso ahí, de que murieron en la raya, lo dieron todo, bla, bla, bla y bla, bla, bla. Dice el Señor, esa misma pasión, métela aquí. No, pues es que yo no sé, no me siento a gusto, no traigo ganas. La motivación no es un buen indicativo para servir a Dios, porque a veces vas a estar aquí y a veces vas a estar más abajo que esto. Por eso el apóstol Pablo dice, en lo que requiere el Señor, fervientes en el Espíritu. Pero también nos habla de ser constantes en la oración. A veces andamos apagados. A veces traemos queja, enojo, cansancio. Y aprendemos a muchas cosas. A no servir para que nos vean, a no servir para sentirme importante, a no servir para controlar, a no servir porque para que me deban algo, a no servir porque, sino más bien a servir porque mi vida ya está en el altar. Porque ya se la puse a Él. El apóstol Pablo dijo que nosotros deberíamos de comprender que nuestra vida no nos pertenece, porque para eso Cristo murió y resucitó por nosotros. Y dijo, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Y es que cuando sirvo para la aprobación, cualquier cosa me ofende y me debilita, pero cuando sirvo por el altar, cualquier cosa que en mi corazón venga, mi corazón se mantiene correcto. Porque lo estoy haciendo desde la esencia. Y no desde el beneficio, desde la conveniencia. Sería muy triste de repente que le diéramos más responsabilidad al trabajo. Y no hablo de servir aquí en la iglesia, pero hablo de servir a Él. Porque puedes estar sirviendo en la iglesia y no necesariamente estarle sirviendo a Él. Aunque se oiga incongruente. Porque Dios no nos llamó a tener una vida de iglesia. Nos llamó a tener una vida en Él. Y a veces es triste tener más responsabilidad con nuestros padres, con nuestros patrones, que con el Señor. Sí, ahí, híjole, no va a llegar tarde porque cuando yo trabajaba llegaba tarde en la empresa y me quitaban el bono de puntualidad y asistencia. Casi era medio sueldo. A veces te convendría mejor no haber ido a trabajar, porque todos te quitaban una buena parte del día, ¿no? Del salario. Y Dios, familia, Dios es constante en la bendición que tiene para ti. Yo sé que hay cargas, que hay fastidios, que hay cansancios, que hay hartazgos. Yo eso lo sé. Si la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, no crea que la vida va a estar peladita y en la boca, Porque todo lo que sucede a tu alrededor, bueno o malo, tiene la implicación de fomentar una formación en tu vida. Algo Dios quiere formar en tu vida. Y aunque tú decidas, ya estuvo, ya me harté, voy a irme al cuarto y me voy a encerrar porque no quiero saber nada de nadie porque me tienen todos hartos, pues ahí mismo vas a tener tu lucha. Y no te equivoques, porque tus mayores problemas no son la gente. Tus mayores problemas son las áreas que no le has rendido al Señor. Yo sé que no nos gusta oír eso, pero eso es así. Algo Dios nos quiere enseñar, pero nos cuesta trabajo aprenderlo de esa manera. Sí, tenemos que ser más pacientes, más misericordiosos, más cuidadosos, más compasivos, más correctos, más justos. Aprender a hacer las cosas bien. Mira cómo dice Nehemías 4:9. Nehemías 4:9. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás vamos a poder construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos y los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armadas detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. ¿Qué puso? Guardias. Puse a la gente por familias. ¿Cómo las puso? Por familias, para que hicieran guardia con espada, lanza y arco. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras la otra mitad hacía la guardia con lanza, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaban detrás del pueblo de Judá que edificaban la muralla, y los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra, ¿qué cosa? Con una mano tenían la espada y con otra agarraban la cuchara con la mezcla y el bloque. Y con la otra sí, ¿no? Es bien incómodo, hermano, vivir así.
Yo quisiera decir que todas nuestras familias son perfectas, todas. Que ahí nos aman y nos apoyan, aleluya. Y no es cierto. Aunque a veces comas con ellos todos los días, hay algo que de pronto no cuaja, no cuadra, no alienta, no motiva, no inspira, no ayuda. Y ya por eso nos renunciamos de familia. Te vas por tu lado, yo por el... No, o sea, eso es así. Y Pablo nos está inspirando, familia, a eso. Si es necesario tener esa actitud de que con una mano agarro el arma y con otra la cuchara, o sea, quiere decir, hey, trabaja mientras estás en guerra. O no dejes de trabajar. No dejes de construir, no dejes de edificar. Imagínense ya la segunda vez que me ven la cara con la renta y esas cuestiones, que yo me ponga en una postura y dice, no, ya no le voy a rentar a nadie. Pues ¿a dónde vamos a parar? Dijo aquel. Oye, ya 2 veces, pues ya, Ismael, agarra la onda. Necesitas otra forma de trabajar. Y como que el diablo sabe dónde nos... Fue un dolor, ¿sabes? Pagar 4,000 de luz y 2,000 de agua que tú no consumiste. Te da corajito, no sé si me entiendes. Yo le dije a mi esposa, fíjate, este dinero hasta pagárselo a mi hija ya en su último tirón de la universidad. Le dije, y andarle pagando a gente barbajana. Pero Dios nos está inspirando y nos está enseñando a hacer las cosas diferentes. Tenemos que aprender. Y así suceden muchas cosas en la iglesia, en la familia, en otras cosas. Ahorita tú te puedes sentir en un hueco, familia. Como que cosas no están funcionando. Y sabes qué, si tienes razón. Pero no por eso voy a tirar todo, tirar la toalla y me voy a ir a deprimir al cuarto. Va a haber una forma que las cosas funcionen. Va a haber una forma que de alguna manera salgamos de esto. Tenemos que entender que nuestra vida es cíclica. Si tú no entiendes, dijo el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Yo ya sé cómo el diablo me ataca. O sea, si tú sabes cuál es tu punto débil, si tú sabes cómo el diablo te ataca, o sea, ¿por qué no pones guardias en las áreas débiles? Le dijeron a Nehemías, van a venir y nos van a caer por donde menos lo piensas. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Puso guardias en toda la muralla? ¿O dónde las puso? ¿En dónde? En las partes más bajas, en las partes débiles. No, hermano, a veces tenemos una lucha, un conflicto, inmediatamente nos descalificamos. Soy un inservible, no sirvo para... No, sí sirves, hombre. Bájale, o sea, no te pongas muy intenso. Sí sirves para algo. En esa área no. Y te lo digo porque últimamente tuve una plática con mi esposa y hay una cuestión aquí que no está funcionando conmigo. Y mi esposa me dio la cartilla y me dijo, mira, esto es pa, sí, así, pero tú pa, y pa. Se acabó. No, pero nos quedamos ahí todos tristecillos, y es que no funcionó, y es que no supe qué hacer, y es que aquello. Y se nos va. Pon guardia en las áreas débiles. Porque todos los que estamos aquí tenemos áreas débiles. Hay un área donde nos hacen así y relinchamos como caballo desbocado. Termino. Hechos 16:22. Y enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que se les quitaran la ropa, los golpearon con varas de madera y los golpearon severamente, y después lo metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara y que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche
En la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Y de repente hubo un gran terremoto, la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Dice que en la medianoche no estaban llorando, dice que estaban, ¿cómo? Orando, no llorando. Si ya te cansaste de llorar, porque no sé si les ha pasado, me ha pasado, de que a veces lloro y no sale ninguna gota. Y no sale nada, hermano. O sea, te tienes que echar así para que te salga. Dice el Señor, deja de llorar y ponte a orar. A ver, diga conmigo, hay que dejar de llorar y hay que ponernos a orar. Y no estuviera mal si ellos lloraran. Oye, los golpearon, los metieron a la cárcel injustamente. Pero la actitud de ellos no fue hay que llorar, sino hay que orar. Porque eso es de una mente transformada. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Ay, Señor. ¿Cuántos sabemos que Él es bueno? ¿Sabes cuál es la ventaja más grande que tenemos en la vida? Es su Espíritu Santo. Ese es nuestro máximo beneficio. No es una vida que tengamos que vivir solo, y no son cosas que tengamos que resolver a nuestra manera. Está bien cansarse, está bien llorar, hartarse si tú quieres. Pero no podemos responder la vida de esa manera, como si no tuviéramos a nuestro ayudador, a nuestro consolador, como si fuéramos unos huérfanos desamparados. Está bien, mi papá falleció, ¿y luego? No puedo estar viviendo en esa herida. Y yo les aseguro que eso nunca se va a olvidar. Y no es deshonrar a su memoria, es poder entender que a pesar con ese dolor la vida sigue y tenemos que avanzar. Me traicionaron, me dieron la espalda, me trataron mal. Eso va a existir siempre, familia. Yo lo voy a hacer y tú lo vas a hacer. Una mente renovada entiende que esas cosas ocurren y que es tiempo de levantarnos y avanzar. En una ocasión a David, cuando le robaron a su familia y todo su pueblo y todo, y que trataban de matarlo, los propios amigos de él y la misma gente que él ayudó en un momento, dice la Biblia que él se fortaleció en el Señor. Porque David no encontró un apoyo en ningún lado. Y a veces la vida te va a llevar a esos lugares. Y vas a estar aquí, te vas a sentir solo, sin apoyo de nadie de los que estamos aquí. Y está bien. Todos en algún momento hemos estado ahí. Y he estado dormido alrededor de mi esposa 24/7, casi nos mantenemos todo el día juntos y me he sentido solo. Porque son momentos que yo paso con el Señor y yo sé que ella también se ha sentido de la misma manera. Y no es que le fallé y no es que me falló, es que tenemos que entender que la vida nos da esos momentos. Y no podemos quedarnos ahí lamentándonos. Por una razón, familia, no porque seas machino, porque yo lo sea, porque Él lo es en nosotros. Es Cristo en nosotros, dijo Pablo, nuestra esperanza. Él es. Y con Él lo podemos todo. Padre, te doy gracias. Gracias por recordarme de tu espíritu, de tu presencia. Gracias por recordarme que está bien, podemos descansar, podemos llorar y podemos lamentarnos, pero siempre, Señor, tu voluntad es que avancemos.
aún en contra, Señor, de todo pronóstico y de toda situación. Renuncio en este momento a resolver las cosas a mi manera. Hoy comprendo por tu palabra, Señor, que no es como yo quiera, es como tú lo has determinado. Que sea tu Espíritu renovándonos, que sea tu Espíritu avivándonos, que sea tu Espíritu despertándonos, Señor, a esa buena obra que tú has puesto delante de nosotros. Padre, hoy lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé tú nuestro ayudador y nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.